Bienvenidos nuevamente a este curso, esta sesión. Bueno, ¿dónde están las ideas? Vamos a ver las ideas, su origen. ¿Siempre estamos llenos de ideas? Bueno, es una de las preguntas que se han hecho comúnmente estudiosos al respecto, ¿no? Psicólogos, neurocientíficos, etcétera, ¿no? Las ideas siempre nos ayudan, dicen, a tomar decisiones, pero realmente el detalle entra cuando debemos de tener una idea en concreto, cuando nos piden, ¿tienes alguna idea? ¿Se te ocurre algo? Etcétera. ¿Vendrá a nosotros esa gran idea? ¿A alguien se le ocurre primero que a mí? ¿Y cómo sucedió eso? ¿Por qué se le ocurrió primero esa idea? Bueno, nos podemos remitir al origen desde que surgió la bipedestación. Fue el primer paso que dimos como especie, porque con esto surge que logramos proceder a planes más complejos, ¿no? Ya que nuestras manos, los brazos y las manos en general quedaban libres y podemos realizar tareas más creativas. Incluso, bueno, la psicomotricidad nos dice también algo al respecto, ¿no? Porque mientras los homínidos empezaron a caminar sobre dos pies, ya podrían transportar comida en los árboles, en sus manos, ¿no? Mientras también ya podrían fabricar hábitats mejores y se haría más fácil también la cacería y todas sus actividades, ¿no? Hace más o menos unos 2.5 millones de años también cuando un homínido golpeó una piedra con otra, empezó digamos que a razonar un poquito de que si lo hacía de un modo particular podía conseguir una lasca más afilada. Varias de las especies originales se acabaron por su incapacidad para realizar este tipo de cosas, eh, pero otras consiguieron fabricar hachas de mano, lo que les permitía cazar y dejar de ser unos simples carroñeros, ¿no? Y más o menos hace unos 1.7 millones de años los homínidos mutaron hacia el Homo erectus, que se dice que es el primero que salió de África, ¿no? Se tiene certeza también de que el fuego ocasional ya se empleaba desde hace 1.4 millones de años, lo cual dio inicio a la alimentación cocinada y facilitó que el hombre pasara de ser víctima a depredador de muchas especies, ¿no? Ya se le hacía más fácil su actividad, ¿no? Que era parte primordial en esos entonces, ¿no? Y bueno, ese Homo erectus dio un paso de manera muy cualitativa cuando también desarrolló la cultura por la imitación, por los gestos, sonidos, etcétera. Y digamos que también de forma repentina aparece el arte, ese arte moderno y con esa belleza que desde el punto de vista de la rama de la filosofía de la estética, bueno, resultaba también un enigma por sus calidades difícilmente tan explicables a épocas muy primitivas que haya surgido ese arte, ¿no? Y bueno, Humberto Maturana, el biólogo chileno, nos dice que vivimos en el lenguaje y tal vez el invento mayor del humano en sí ha sido el lenguaje, ¿no? Porque gracias a él pudimos pues, realizar procesos mentales más cortos al utilizar pues incluso ecuaciones o ya podríamos descubrir, bueno, tuvimos la ventaja de anticiparnos a los acontecimientos porque empezamos a usar el lenguaje para crear mejores cosas, ¿no? Más o menos no hay un consenso en general de los primeros atisbos del lenguaje. Parece que pudieron aparecer hace 1.75 millones de años, ¿no? En ese tenor, bueno, podemos decir también que la conciencia, así como el lenguaje, es un tema también muy intrigante, fue un factor clave para su desarrollo de la inteligencia social del hombre primitivo. Con esa bipedistación pues, surge la división del trabajo entre el hombre y la mujer, y quizás de ahí surge el primer núcleo de la vida social, y pudo surgir el yo y el no yo, el primer rudimento de la conciencia, ¿no? Se derivó con esto. Y en ese orden práctico de supervivencia, cuando ya el hombre iba mejorando sus herramientas, también hace aproximadamente unos 12.000 años, se produjo esa gran idea de domesticar las plantas y animales, ¿no? Entonces, ni unos 5.000 años existían algunas ideas subyacentes a la religión primitiva, donde después aparece la idea del Dios único. En torno al año 4000 a.C., el hombre empezó a concentrarse en ciudades, y eso fue un cambio fundamental para estimular el progreso. También se encontraron técnicas para producir cerámica como las conocemos ahorita y fundición de cobre hace 4000 años en la llamada Edad de Bronce, que llegó a su apogeo hacia el año 1400 a.C., ¿no? Y bueno, a los sumerios se les atribuyen muchas cosas y una de ellas dicen, bueno, quizás ellos pudieron inventar la rueda porque la incorporaron a carros para la guerra. Y la idea de la realeza incluso pudo haber surgido con la idea de la guerra, ¿no?
porque la primera entidad evolucionó también en Mesopotamia, y podemos decir que Sargó fue el primer rey, así como tal esa idea surgió. Y una de las creencias más asombrosas es la idea del sacrificio de animales y humanos. Se originó cuando el hombre veía todo lo que le rodaba como parte de su vida. O sea, esos sacrificios eran ofrendas, eran compensaciones, era incluso una expiación también, ¿no? De los pecados y cosas así, donde se relacionaba con dioses el comportamiento de la naturaleza. Y tenían también la idea del alma de que era un yo interior que estaba dentro del cuerpo físico durante la vida, como lo mostraron los sueños que permiten viajar en el tiempo. Abandonaban ese yo conocido, ¿no? Después, tras el famoso trueque, se crean las primeras monedas en la antigua Lidia, entre los años 640 y 630 a.C. Clístenes introdujo la democracia en Atenas, una de las ideas más famosas que tenemos hasta ahorita, ¿no? De ahí también Platón, bueno, él habla acerca de las ideas que dice que en la medida en que son el término de la definición universal, representan la esencia de los objetos de conocimiento, aquello que está comprendido en el concepto, pero que no se puede confundir con el propio concepto. Bueno, las ideas, su origen sigue remitiéndose incluso a temas como el del derecho romano, que es una de las estructuras intelectuales y sociales más largas que ha prevalecido, ¿no?, en nuestra historia, y que culmina incluso con una gran idea que fue el Código Justiniano. La ciencia nació en Jonia, la franja occidental. Bueno, eso es muy conocido si nos remitimos a esa historia de la ciencia o cómo es que el hombre ha perfeccionado el pensamiento científico. Bueno, fueron muy importantes los jónicos, ¿no? Digo, los jonios. Bueno, la invención del cemento, como para estas construcciones tan sofisticadas que ya tenemos, bueno, a finales del siglo III supuso un enorme progreso en la arquitectura en general y en el hábitat en general, ¿no? Entre el año 1000 y 1500 después de Cristo, Europa había experimentado ya un cambio monumental al respecto, porque había tomado la delantera en esto, ¿no? También hacía la idea en ese entonces de la idea geopolítica y cultural más importante que el hombre haya creado, ¿no? Y el método científico, esa medición exacta, que significa, eh, vaya, unificar lo intelectual con lo eficiente, con la observación, etcétera, nace con la hegemonía europea, con esa delantera que iban tomando. Entre los años 1050 y 1200 después de Cristo se produce ese cambio psicológico en la parte de lo individual. En buena medida se ha explicado cómo es que tenemos esta mentalidad en Occidente, pero bueno, la imprenta moderna también se inventó en 1440, el extraordinario movimiento cultural que dio origen al Renacimiento, pues también se produjo con esos avances europeos, ¿no? Erasmo dijo que el dinero es la vida, uno de los símbolos fue el florecimiento comercial, liderado por las ciudades italianas, y ahí puede surgir la idea del capitalismo, ¿no? Más o menos en esa época, aunque es atribuida a otra, ¿no? Cristóbal Colón, si profundizan también en conocer más a este personaje, puso en evidencia la curiosidad intelectual del género humano. Se enuncia también el principio de la duda, Descartes. Dice, vivir sin filosofía es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Copérnico, uno de los que más admiro, porque en su libro de A hombros de gigantes, ese libro con esa frase famosa de Newton de si he visto más o si he llegado a donde estoy es porque me he subido a hombros de gigantes. Bueno, Copérnico inicia una de las revoluciones, como lo mencionaba Kant también en su libro de las revoluciones científicas. Eh, Crea su libro sobre el sistema solar, y Newton en los principios de matemática también transforma nuestra comprensión de la naturaleza. Entonces, en ese intervalo conocemos el nacimiento de la ciencia moderna, se desecha esa visión aristotélica y muchas otras del mundo, y esa racionalidad acumulativa y matemática reemplaza a la especulación desordenada y temperamental, ¿no?, del universo. Bueno, Lenbuch descubre la vida microscópica. En 1560 por primera vez se emplea entonces la palabra investigación. Ya después se han acuñado esos términos de investigación, tipos de investigación, etcétera, que fue por Pasquier. El Estado moderno también, como trabaja en base a la burocracia, la organización para la defensa de los derechos y todo eso, surge también por primera vez en Francia, ¿no?, con Luis XIV. Hobbes también propone la teoría del orden y de la seguridad, y ese triunfo de la actividad económica también hizo que se pusiera énfasis en la libertad y la propiedad privada,
luego ideas que se vendrían con Carlos Marx y todo eso. Bueno, John Locke es el ideólogo de la tolerancia, la monarquía limitada, la racionalidad y el liberalismo también. Lo que hoy parece común eran ideas tan novedosas en esos entonces, ¿no? Fíjense, nos hemos remitido desde la bipedestación, o sea, de cómo es que se fue haciendo el humano más interactivo, más creativo, que le fueron surgiendo ideas, bueno, tras el lenguaje, tras interactuar con las piedras, con todo, bueno, todo esto nos da la pauta para continuar, ¿no? Entonces Stephen Gray, perdón, propone también la idea de que la electricidad puede enviarse a largas distancias. Y en 1774, Joseph Priestley mostró que expuestas a la luz las plantas verdes producen oxígeno a partir de dióxido de carbono que absorben. Así nació la idea también del ciclo del carbono. La química también, bueno, tomó su auge entre orgánica e inorgánica, ¿no? Con la revolución industrial también se formula el lema ese francés, donde dice dejar hacer, el mundo va solo. En 1848 se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, unas ideas pues que todavía siguen con mucha polémica, ¿no? Pero fueron grandes ideas, o sea, y hasta la fecha hay este, ese debate del marxismo, de si, bueno, ya nos metemos en ese asunto, ¿verdad? Nos interesa más ahorita nuestro asunto del pensamiento científico y en general cómo es que han surgido ideas, ¿no? A finales del siglo XVIII también se había originado en Alemania e Inglaterra un movimiento cultural y político, podemos llamarle revolucionario, pues, ¿no? Donde también da origen al romanticismo. Freud también publica la interpretación de los sueños, inaugurando el psicoanálisis. Y incluso en su frase famosa, conocida de si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a la mitad del camino. Es una, podría decir, es una de las técnicas que él usaba para inspirarse, ¿no? Para generar ideas. Tenía su marco de inspiración, ¿no? Y bueno, ese es el sistema como lo conocemos también el métrico decimal. Eh, Dice aquí este filósofo también que nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre y fue adoptado en 1791. Charles Darwin publica también su famoso libro El origen de las especies, refutando toda presunción biológica que existía hasta esa fecha, ¿no? Ya sabemos toda la polémica y todo lo que ha generado esa gran idea y esa gran investigación que realizó, obviamente, ¿no? Uno de los mejores observadores que ha dado, ¿no? Observadores de la naturaleza que ha dado el planeta, ¿no? A finales también del siglo XIX, el descubrimiento de las ondas de radio fue el inicio de la revolución de los medios de comunicación instantánea, podríamos decir. De ahí viene esa gran idea de la comunicación como tal, ¿no? La estadística, la información sistemática como base para la experimentación, para la investigación, también se asume por las sociedades a mitad del siglo XIX. Edison era y exhibe en 1877 más bien el primer fonógrafo y en 1879 el primer sistema de iluminación incandescente. Edison era también un empresario que inventaba. Se realizan también los primeros vuelos del planeador por Otto. En 1892 también se descubren lo que llamamos células madre. Thomson descubre también el electrón usando los tubos de vacío en 1897. Y así vamos viendo, ¿no? Cómo se fueron generando. No es tanto esto así como que la historia de la ciencia, ¿no? Fíjense, son ideas. Cómo desde que el hombre dejó de caminar, bueno, del homínido, ya empezó con su creatividad. También, bueno, aquí ven ustedes muchas ideas también generadas hasta llegar incluso aquí, bueno, regresar a Einstein, al movimiento browniano, la relatividad, etcétera, ¿no? Y también nace el término de genoma genoma en 1928. Se emite también la primera señal transatlántica de televisión. Fleming descubre la penicilina también y Hubble demuestra que el universo se expande, bueno, con sus investigaciones, pues, ¿no? Paul Dirac también publica los principios de la mecánica cuántica. Morgan recibe también el Nobel por descubrir el papel de los cromosomas en herencia. Entonces, en 1943, Oswald Avery demuestra también que el ADN contiene los genes de las células. O sea, descubrimientos y en base también a ideas. También vemos que Wittgenstein en los años 30 da una nueva dimensión del lenguaje, donde dice su
famosa frase también de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Popper también afirma que una proposición solo es científica y se puede ser refutable, ¿no? Una idea reveladora que ha tardado años en enunciarse también a pesar de su evidencia. Algunos no lo han tomado la importancia que esto merece, ¿no? Por su parte también Sartre se configura como la inspiración de su mundo contemporáneo con la teoría existencialista. La existencia precede de la esencia. Richard Dawkins, también un científico pues muy moderno, publica también su libro, el famoso Gen Egoísta, en el 76, enunciando la teoría de la responsabilidad primaria de los genes en la evolución de nuestra especie. En el mismo año también Lovelock lanza el concepto de Gaia, una visión de la vida en la Tierra. En el 90 también Berners-Lee ideó el software para crear páginas web y vincularlas entre sí a través del Internet. Y bueno, sabemos ahí el proyecto de ARPANET, que tiene también su origen para el Internet, la interconexión global de ordenadores o de computadores, una trascendental revolución, ¿no? En 1971 también Intel presenta el primer procesador. Entonces chequen bien cómo surgen esas ideas. Vaya, no estamos hablando aquí en general de algo tan artístico, bueno, que muchas de ellas tenían esa fusión, ¿no? Arte, ciencia y todo lo que le quieran poner, pero bueno, por ejemplo, Disney encontró a Mickey, ¿no? En un tren que iba hacia la costa de California. Y pues él despertaba esa imagen que él, al pasar por una tienda de souvenir, le llevó a recordar ese ratoncito domesticado y enjalado en su antiguo despacho. ¿De dónde salió esa idea? Aquí pues hace referencia a ese baúl de los recuerdos de Disney. Aquí la cosa pues es así, ¿no? Pero la pregunta es si a otra persona se le hubiera ocurrido o hubiera sacado tanto provecho de recuerdos y tan irrelevantes como lo hizo Disney. Eh, Todos tenemos esa cabeza llena de ideas también, ¿no? ¿Por qué no se le ocurrió a alguien más? ¿Cómo es que surgen esas ideas? Bueno, también Jobs promovió bastantes ideas y tiene una explicación muy sencilla. Él también decía crear y relacionar libremente las cosas. Eso es todo, decía. Confucio también nos decía, el sabio no tiene ideas, conserva esta idea porque es una clave. Entonces, ¿cómo surgen las ideas y dónde están esas ideas? Bueno, nos vemos en la próxima sesión y espero que hayamos reflexionado un poquito al respecto, ¿no? Gracias.